Ujú, ya. Siguiente punto loco de, ya te digo, producto de la educación macarenca, la visión macarenca y el adoctrinamiento macarenco. Artículo 9. Este me suele doler un poquito porque yo soy padre y creo que cualquiera lo entendería con, vaya, simplemente pensando y con un mínimo básico, repito, acuérdense, la comprensión lectora. Te daban un texto, analiza el texto, resume el texto, tal, ¿qué quiere decir? Las metáforas, las hipérboles, el sentido figurado, ¿sabes? La comprensión lectora, no sé, es una cosa que personalmente me choca, de verdad que me choca. Adoctrinar al pueblo con propaganda, artículo 9C. Bueno, dice, bueno, pues será que dice, no sé, bueno, primero, volvamos al punto. Desde el año 1940 al año 1958 adoctrinaban al pueblo en Cuba. No sé, les hacían leer, es decir, pioneros por el comunismo, salimos con el Che, les hacían leer un único libro de texto. Estaba prohibida la educación religiosa, estaba prohibida la educación universitaria si no pertenecían al partido Pepito Tey. No, nada, absolutamente nada de eso ocurría en Cuba. Entonces, ¿cómo? Ah, no, porque en el futuro va a ser que eso adoctrinan al pueblo. Bueno, de acuerdo. Vamos al artículo 9 y vamos a los ejemplos pues, de la realidad y con cierto pragmatismo, ¿no? Primero, y antes que nada, voy a leer el artículo porque aquí hay algo que es importante para la nación cubana. Dice el artículo 9: todo cubano está obligado, inciso a servir con las armas a la patria en los casos y en la forma que establezca la ley. Vale, tú puedes ser objetor de conciencia. No estamos de acuerdo con el servicio militar obligatorio. No dice ahí que hay servicio militar obligatorio, no tiene nada que ver. Pero creo yo, en el 99% de los países del mundo civilizados, democráticos, occidentales y en el otro tanto, todo el mundo está llamado a servir a las armas en casos excepcionales de guerra, etcétera. Y como dice el artículo, es según prescriba la ley, porque claro, habrá una ley que diga, en caso de guerra, los hombres, la población activa de entre los 20 y los 45 años, es un ejemplo, que tenga esta capacidad, que tenga aquello, puede ser llamado a filas. Eso pasa en el mundo entero. De hecho, en Estados Unidos existen los mecanismos para que eso pase. Dentro de la ley dirá, bueno, las personas en dicha edad que tengan un impedimento físico, no, las personas que sean objetores de conciencia a portar armas, pues pueden prestar servicios sociales. Las personas que tengan capacidad X pueden ayudar en el preparativo sin necesidad de ir al frente, tal. Hay leyes donde se regula el llamado a las armas en caso de una guerra, en el mundo entero. De nuevo, adoctrinamiento y propaganda. ¿Qué tiene que ver? Pero que esto te lo diga alguien que ha jurado en Estados Unidos, que ha hecho el juramento a la bandera o que ha hecho el juramento a la nacionalidad o que sabe que en un momento determinado de guerra, a pesar de que se reconoce la objeción de conciencia, existen los mecanismos para ser llamado a filas. Ah, y el ejemplo, es una cosa que me parece, eso lo escuché una vez y el disparate todavía me duele. El caso de Mohamed Ali, porque Mohamed Ali no quiso ir a la guerra de Vietnam. Mira, va a empezar Mohamed Ali era fanático y adoctrinado por Malcolm X. Y Malcolm X era un seguidor acérrimo de Fidel Castro y del marxismo cultural. Si tu ejemplo para atacar la constitución cubana de 1940 es usar el caso de Mohamed Ali, creo que te lo tienes que mirar. Sobre todo a la hora de ponerte la palabra comunista en la boca. Para peyorativamente atacar la constitución cuando estás exactamente defendiendo a un alumno pionero del marxismo cultural. Pero Mohamed Ali hizo lo que hizo, bien por él, amén su conciencia y su libertad individual, pero habría poder habido, no sé, 200.000, 300.000 patriotas norteamericanos más metidos en una trinchera en Vietnam que quizás pensaban que era un penco o un traidor a su patria. Y tienen el mismo derecho. Y no tiene absolutamente nada que ver ni con propaganda ni con adoctrinamiento. Tiene que ver con que lo normal en cualquier nación, en caso de emergencia, como una guerra, haya una ley que regule el reclutamiento para eso. Hay veces que se usa bien, hay veces que se usa mal, pero existe y no va a dejar de existir en un país democrático como los Estados Unidos o en un país dictatorial como la Rusia de Putin.
se aplica y se puede aplicar en cualquiera de los dos. La diferencia es que en un país democrático como los Estados Unidos, aquellos avances dentro de la libertad individual y de conciencia de los ciudadanos y la sociedad se reconocerán en esa ley, probablemente. En un país como la dictadura de Putin va a ser lo que Putin diga, o si no, la gente, los muchachos rusos huyendo y cruzando fronteras y tratando de llegar a Europa y pidiendo asilo porque los están reclutando forzosamente en Rusia. Pero son ejemplos, repito, que dependen del modelo de gobierno de dichos estados, no de que un artículo te diga que lo normal, o diga lo que normal, perdón, que en caso de emergencia los cubanos están llamados a servir a la patria con las armas según prescriba la ley. Eso es normal. En las escuelas norteamericanas tengo entendido que de buena fe y no como un acto de adoctrinamiento ni de propaganda, se les enseña también a muchos niños y muchos padres se lo enseñan en sus casas lo que es el juramento a la bandera y lo que ello significa. Que me parece algo muy bonito, además, porque forja parte del patriotismo, del carácter de identidad nacional norteamericano, de entre otras muchas cosas. Ahora a la gente le molesta el artículo C porque dice perdón, contribuir a los gastos públicos en la forma y en la que y cuantía en lo que la ley de impuestos disponga, o sea, pagar impuestos nos pasa a todos, en China, en Tegucigalpa, en Colombia, en Estados Unidos y en la Cuba de los años 40 al 58, y tampoco era el fin del mundo. Pero dice el artículo C, a, a cumplir la Constitución y las leyes de la República. A ver, dime un país donde no sea obligatorio, y un país desarrollado, libre y próspero, de cumplir las leyes y la Constitución. Dime uno. Dime un país, porque sigue el artículo, donde dice, y observar conducta cívica. Observar conducta cívica es mantener una conducta cívica dentro de la sociedad en la que vivimos. Eso es normal. De hecho, creo que en el mundo eso es normal. Eso no tiene absolutamente nada que ver con adoctrinamiento ni propaganda. Nosotros velamos porque, no solo nosotros cuando salimos de la puerta de nuestra casa para afuera, sino que además nuestros hijos y el entorno que nos rodee observe y mantenga una conducta cívica. Pero ahora resulta que la conducta cívica en una sociedad es algo comunista, es producto del adoctrinamiento. Ah, depende de qué consideren conducta cívica. Obvio, lo que se considera conducta cívica es lo mismo que se considera conducta cívica en Estados Unidos, en España, en Italia y en Suecia, y lo que se consideraba conducta cívica en la Cuba de libertad. Claro, en la Cuba del régimen comunista del año 59 hasta la actualidad, pues puede ser el chivatear, puede ser, pero hijo, si estás comparando eso y asumiendo que eso va a pasar en el futuro cuando se caiga la dictadura, porque la Constitución se pone cuando no pasaba, cuando la Constitución funcionaba, pues te diría que es tronco estupidez. Pero estar en contra de la conducta cívica me da miedo pensar lo que algunos educan por ahí a sus hijos. Y no lo digo, yo no me meto con nadie, pero me da miedo pensarlo porque lo normal es que eduquemos a nuestros hijos en conducta cívica, inculcándola a los propios hijos y a cuando estén bajo su abrigo, promoviendo en ellos la más pura conciencia nacional. Déjame decirte una cosa, nosotros tuvimos conciencia e identidad nacional hasta el año 59. Después del año 59 hasta la actualidad, en Cuba no hay conciencia nacional ni identidad nacional. Todos los símbolos nacionales, toda la identidad nacional cubana ha sido secuestrada por el comunismo y el régimen castrista. Nada nos corresponde a nosotros ya como identidad nacional y de hecho corremos el riesgo de perder por completo la cultura y la identidad nacional cubana. Lo más bonito que nos puede pasar es que restauremos un valor principal en la sociedad cubana, cómo inculcar a nuestros hijos en cultura cívica, en conducta cívica, recuperando la identidad y los valores nacionales. ¿De qué nos sirve estar todo el día hablando en las redes sociales diciendo que los cubanos de esta sociedad de ahora ya no tiene valores? Qué bonito eran los tiempos cuando nuestros abuelos, qué bonito, oye, en Cuba se vivía así, en Cuba. Eso era conducta cívica, hijo. Y a eso debemos volver, y a esos valores de identidad nacional cubano debemos de volver. Por tanto, es completamente disparatado, cuanto mínimo, decir que estás en contra de que se eduque a nuestros hijos en cultura cívica, en conducta cívica y en los valores de identidad nacional, sobre todo cuando la mayoría de nuestros hijos viven en lugares donde hacemos eso.
Tú en Estados Unidos educas a tus hijos en conducta cívica y además le inculcas los valores de identidad nacional norteamericanos, que es la nación que los acoge, pero en muchos casos hasta que los ha visto nacer. ¿Cuál es el problema con eso? Claro, a nosotros, yo entiendo, vuelvo y te repito, el haber tenido el marxismo metido, haber dedicado tu juventud, imagínate la universidad, el tiempo, tú sabes, de donde todo el mundo libre y se come el mundo y se desarrolla y tiene las mejores experiencias de su vida, tú estabas ahí estudiando a Carlos Marx, estudiando a Carlos Marx, 5 años, estudiando 6 años, estudiando a Carlos Marx, estudiando a Carlos Marx. Eso te jode la vida. Eso yo lo entiendo, eso te jode. Ojo, no es lo mismo que tú estudiaste en Cuba y que te metían la asignatura de marxismo obligatorio a que tú voluntariamente eligieses estudiar marxismo. Yo te voy a decir una cosa, y es que es lo que creo realmente. A mí la gente que estudió marxismo voluntariamente me hace pensar que era gente que quería destacar dentro del propio marxismo. Es decir, vivía en una sociedad marxista comunista, en un régimen comunista, y tenían la necesidad de ser los tipos y de destacar. Entonces querían estudiar aquello para sobresalir marxistamente en la sociedad marxista. Con lo siento, pero esta es mi opinión y no pienso discutirla con nadie. Y fueron capaces de joderse, ya te digo, de infectarse. Imagínate que el tiempo de aprendizaje, el tiempo de estudio de la secundaria, el bachillerato y la universidad, son los tiempos que marcan casi casi tu actitud durante el resto de la vida y donde tu mente es una esponja, ¿no? Que absorbes todo. ¿Tú te imaginas lo que es estar tragándote más? Claro, es normal que veas marxismo en todos los lados. Es normal que vivas en los Estados Unidos y no sepas apreciar lo bonito, lo patriótico, lo productivo y positivo para una sociedad, que nuestros hijos se eduquen en conducta cívica para que sean personas de bien en dicha sociedad y que además se les inculque los valores nacionales de dichos países que nos acogen. Pero ya te digo, eso, algunos tenemos esa visión y se la transmitimos a nuestros hijos. Yo no sé lo que hacen otros y tampoco pienso juzgarlo. Eso ya lo dejo a la decisión de cada quien. Pero repito, cosas tan sencillas como el juramento a la bandera es una forma de inculcar valores patrios a tus hijos. Cosas tan sencillas como, yo qué sé, ver el desfile, saber la historia básica del país, por qué hemos llegado aquí, cómo nos fundamos como nación, cuáles son los puntos de nuestra idiosincrasia que nos distinguen ante el mundo, no que nos hacen mejores ni peores, pero que nos aportan nuestra singularidad y nuestra peculiaridad. Es algo bueno. La conducta cívica que le transmitimos a nuestros hijos desde niños es la educación básica para salir de la puerta de la casa y saber y estar tranquilo y orgulloso de que tu hijo es un niño educado, que sale fuera y sabe decir buenos días, sabe esperar en el autobús sin empujar a nadie, que paga su ticket, que llega a la escuela, dice buenos días, sabe comportarse en el comedor, cuando sale de excursión sabe relacionarse en el entorno de la ciudad con sus compañeros y sus profesores. 20.000 ejemplos te puedo decir de lo que significa conducta cívica. Como mismo le decimos, hijo, eso no se puede hacer. Y papá, ¿por qué tú no haces aquello? No, hijo, eso no se hace. ¿Por qué tú no puedes hacer eso? No, pues no se hace porque, mira, porque no se puede hacer esto, porque no es correcto, porque les educamos en conducta cívica. Si eso es propaganda y adoctrinamiento, hijo, que baje Dios y lo vea. En fin, sistema educativo, de hecho eso es, en Estados Unidos también te educan dentro del programa de la educación pública y también de la privada, te educan sobre la Constitución americana, te educan sobre la Declaración de Independencia, te educan sobre los derechos y deberes, sobre el juramento a la bandera y todo eso, hermano mío, es conducta cívica y es propulsar o desarrollar los valores de una identidad nacional. Es sencillo de entender, ¿eh? Pero bueno, ya te digo. Oye, saludo a toda la gente de Twitter. Hay bastantes personas por ahí. Hay 100 personas ahora mismo conectados por Twitter. Gracias por estar ahí. Para mí especialmente significa mucho, después de todo el mierdero que forman, ver a 100 personas conectados por ahí, se los reconozco, me alegra muchísimo y tiene mucho valor. Gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, yo creo que por este lado es suficiente con el artículo 9. Ya llevo, joder, ya llevo una hora y llevo nada más que 2 artículos. Disculpen, me voy a acelerar y voy a reducir, pero vamos a analizar esto, se lo prometo, esta vez sí, completico. Esto y a partir de esto vamos a volver a hacer los programas y hablar de la transición, de los modelos de transición. Vamos a invitar a las personas a que pasen por aquí, a que debatan aquí sus diferentes
programas y visiones y a ver si entre todos conseguimos seguir fomentando la visión del Congreso de la República amparado en el paraguas de la Constitución y a partir de ahí lo que tenga que venir vendrá. Eso no quiere decir que no haya que reformar la Constitución, que hay que reformarla. Eso no quiere decir que haya que, yo qué sé, que alguien diga, bueno, para el principio, pero después a mí no me cuadra o todo eso es válido y es un derecho reconocido por la propia Constitución. Solo que hagamos las cosas empezando por los cimientos, no empezando por el tejado. Exacto, educación y adoctrinamiento son dos cosas diferentes, Alex. Bueno, y por ahora el 280 y el 280, es que, a ver, 180, 73 y uno. Bueno, voy para el 73. El artículo 73. ¿O es el, cuál es? Ya no me- Está en contra del libre mercado. Artículo 73. A ver, significa entonces que en Cuba, desde el año 40 al año 59, no había libre mercado. ¿Por qué?